Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 2, y vamos a iniciar el versículo 1, y dice: visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Eterno será establecido en la cima de los montes, y se alzará sobre los collados. Acudirán a él todas las naciones, e irán muchos pueblos, dirán: venid, subamos al monte del Eterno, a la casa de Elohim de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la instrucción de Jerusalén y la palabra del Eterno. Hasta aquí la lectura. Hemos estado entonces comentándoles con respecto al día desconocido. Entonces terminaba la semana pasada diciéndoles que en este día debemos de conocer algunos aspectos que el Eterno nos muestra como los días desconocidos. De hecho, no es solamente un día, una forma de día, sino son varias cosas que se relacionan con el día del Todopoderoso. Entonces, aquí lo primero que encontramos es que el monte de la casa será establecido, dice, ¿en dónde? En Jerusalén. El monte de la casa del Eterno será establecido en la cima de los montes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las naciones tienen montes. México tiene montes, Estados Unidos tiene montes, Perú tiene montes, España tiene montes, Francia tiene montes. Así podemos mencionar varias naciones, y todas las naciones poseen montes. También en este caso que el Eterno nos muestra a través de Isaías el monte de Israel, el monte de Jerusalén. De todos los montes, de todas las grandes montañas que hay en el mundo, sobresaldrá el monte de Sión, el monte de Jerusalén. Eso es lo que podemos nosotros aprender en este libro de Isaías. Por cima de todos los montes sobresaldrá el monte de Sión. Y la respuesta de los pueblos también vemos ahí en el mismo versículo. Encontramos, dice el versículo 3, e irán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Israel. Él nos enseñará sus caminos. Lo que podemos nosotros ver es que tenemos las naciones en el mundo en este momento. Las naciones tienen un punto de vista con relación a Israel, con relación a Jerusalén. Cada nación tiene un punto de vista según la situación económica y política, sobre todo, que esto ha traído un caos en el mundo. Pero a diferencia de lo que estamos viendo aquí en la Escritura, no habla de la política, no habla de la economía, sino habla de un punto del Eterno desde su perspectiva que hará con Israel. Israel, Jerusalén, la capital, sobresaldrá en todos los tiempos. Esto es lo que el Eterno ha fijado. Y si está en la profecía, como estábamos comentando la semana pasada, que Isaías dio esta profecía aproximadamente 800 años antes del Mesías, y aún no se ha cumplido esta profecía al pie de la letra. Todavía está vigente la profecía,
Todavía está latente esta profecía que Isaías pronunció en ese tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo llegará ese momento? Y la respuesta es un día desconocido que el Eterno ha fijado. Pero el Eterno también, a través de las fiestas bíblicas, a través de los tiempos señalados, irá entonces mostrándonos cada una de las respuestas, cada una de las preguntas que tenemos irán siendo pues respondidas por el Todopoderoso. Así que entonces, esto es lo primero que encontramos en el libro de Isaías. También en el versículo 9 hasta el versículo 12 encontramos también así diciendo: así se ha, dice, postrado el hombre, así se ha rebajado el humano. Por tanto, no los perdones, métete en la peña, escóndete en el polvo, a causa del terror del Eterno, del resplandor de su majestad. Los ojos altivos del hombre serán abatidos, y la soberbia de los hombres serán humillada, y solo el Eterno será exaltado en aquel día, porque el día del Eterno Sebaot vendrá contra todo soberbio y altivo, contra todo enaltecido será abatido. Hasta aquí la lectura. Por otra parte, encontramos también el día del Eterno sería un día de terror contra la altivez, contra la soberbia. El mundo hoy en día hierve con su filosofía. Cada país defiende su propia política, su propia economía. Las guerras surgen precisamente a raíz de la competencia, a raíz de la economía. Esto es lo que ha traído entonces un sinfín de problemas, de luchas, de guerras. Y, ¿por qué no decirlo?, contra el pueblo del Eterno, contra Israel. Pero entonces encontramos el anuncio, el aviso del Todopoderoso de que viene ese día para que el Eterno entonces regule todas las cosas, traer la paz y mostrar que verdaderamente Él fundó la nación del pueblo de Israel. Ahora encontramos también en el versículo 18 al 21 del mismo libro, y dice: aquel día desaparecerán totalmente los ídolos, y solo Eterno será enaltecido. Y se meterán en las cuevas de las peñas y en las rendijas de la tierra, a causa del terror del Eterno y de la gloria de su majestad, cuando Él se levante para sacudir terriblemente la tierra. Aquel día, dice, el ser humano arrojará al zorro volador y a los murciélagos sus ídolos de plata, sus ídolos de oro que se hicieron para adorar. Y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cuevas de las peñas a causa del terror del Eterno y del resplandor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Hasta aquí la lectura. En este también capítulo encontramos otro detalle del día del Eterno. Lo que Él hará es entonces quitar la idolatría, es hacer desaparecer toda la idolatría. No habrá más pensamientos fuera, más que la presencia del Todopoderoso será visible en toda la esfera de la tierra. Su majestad, su poder se hará manifiesto, será visto en todas las naciones. Eso es el día del Eterno que se está preparando. Eso es lo que entonces está reservado a través del Yom Teruah. Así que vamos entonces a continuar con lo que tenemos ahora enseguida. Vamos a buscar en Jeremías capítulo 30, de 1 al 8. Vamos a buscar Jeremías 30, de 1 al 8.
Bueno, en este momento, con el permiso de usted, voy a quitar porque no alcanzo a leer. Muy bien, tenemos entonces Jeremías 31 al 8. Dice así: palabra del Eterno que recibió Jeremías diciendo, así habla el Eterno Elohim de Israel diciendo, escríbete en un rollo todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice el Eterno, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, dice el Eterno, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas son las palabras que habló acerca de Israel y Judá. Así dice el Eterno: gritos de terror hemos oído, de espanto y no de paz. Inquirid y averiguad, da a luz el varón. ¿Por qué pues veo todo varón como parturienta? Las manos a las caderas, los rostros lívidos y demudados. Ay, cuán grande es aquel día. No hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de él será librado. Hasta aquí. Tenemos entonces ahora este pasaje que nos hace mencionar acerca de la recuperación de las 12 tribus de los hijos de Israel. Es decir, no serán más desconocidas las 10 tribus. Ciertamente hoy en día se conoce solamente la tribu de Judá, pero la profecía que se nos da a nosotros es que habrá pues la recuperación de las 12 tribus, literalmente. No habla aquí un sentido figurado, no nos está hablando un sentido alegórico, esto es literal. El propósito del Eterno es volver otra vez a reunir esas 12 tribus. La presencia entonces de cada una de las tribus como una señal, como un testimonio de lo que el Eterno pues ha propuesto, ha dicho también anticipadamente a través de los patriarcas, a través de los profetas. De manera pues entonces que podemos llegar a concluir que verdaderamente el Todopoderoso tiene ese día desconocido, porque no sabemos cuándo será. No tenemos idea en qué momento el Eterno marcará la llegada de la reunión de este pueblo. Pero aquí está la profecía. Y también podemos agregar el libro de Oseas. Por favor, no cierren Jeremías porque vamos a volver a tocar. Pero solamente como una referencia, en el capítulo 3 de Oseas, en el versículo 4 y 5 dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin caudillo, sin sacrificio y sin pilar, sin efod y sin terafín. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Eterno su Elohim y a David su rey, y acudirán temblorosos al Eterno y a su misericordia al fin de los días. Muy bien, encontramos aquí también la pronunciación del profeta Oseas. Tenemos que tomar en cuenta también este personaje que vivió también entre ese tiempo de entre 700, 800 años antes del Mesías, es decir, antes de la cautividad de Israel a Asiria, antes de la cautividad de Judá a Babilonia. Vemos la pronunciación del Todopoderoso por medio del profeta Oseas, para hacer ver de lo que él hará en los días finales. Oseas está hablando de la destrucción del templo. Aún no llegaba la primera cautividad.
ni por los asirios, ni por los babilonios. Aún estaba todavía erguido el primer Bet Hamikdash. Ahora recordemos que vino Babilonia en el 605 y se llevó cautivo a los judíos. Y prematuramente había venido a Siria y se había llevado a las 10 tribus aproximadamente en el año 722. La cautividad babilónica duró 70 años. Cuando terminó esa cautividad, el pueblo regresó aproximadamente en el año 536. En el año 520 a 515, el reino de Judá o la tribu de Judá reconstruyó el segundo Bet Hamikdash. Ahora, este segundo Bet Hamikdash estuvo ahí durante aproximadamente 570 años. Recordemos que vino el imperio romano y destruyó el segundo Bet Hamikdash. Y desde ese entonces no ha habido más sacerdocio. El ministerio sacerdotal quedó suspendido. Los sacrificios, primero porque no había segundo Bet Hamikdash, porque eso es importante que haya. Entonces, Oseas no solamente estaba hablando del primer Bet Hamikdash, sino también se refería al segundo Bet Hamikdash. Cuando entonces pronuncia estas palabras que he leído, que dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel, primero, sin rey. El pueblo de Judá no ha tenido rey desde el tiempo de la cautividad babilónica, es decir, más de 2500 años. No ha habido rey de la descendencia de David sobre Judá, y no existe también las 10 tribus. Por lo tanto, también sigue diciendo, dice, sin sacrificio y sin pilar, sin efod y sin terafín. Es el ejercicio, es el ministerio sacerdotal. Ha estado ausente desde el año 70 después de Yeshua HaMashiach. Ahora pues, esta profecía también corresponde a esa era. Y finaliza diciendo, después volverán los hijos de Israel, buscarán al Eterno su Elohim y a David su rey, y acudirán temblorosos al Eterno y a su misericordia al fin de los días. Así que el Eterno tiene un día establecido para restaurar el reino primeramente de las 12 tribus y llevar a cabo también el reino único, el rey único, descendiente de la tribu de David, para que reine sobre la nación de Israel. Ahora, regresando pues a Jeremías, vayamos versículo 30, Jeremías capítulo 30, versículo 11. Dice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Eterno. Destruiré a todas las naciones en donde te he dispersado, pero a ti no te destruiré. Te corregiré con mesura, pero de ninguna manera te dejaré impune. Lo que hemos leído en este momento se relaciona con la disciplina que el Eterno ha tenido sobre las 12 tribus, tanto a Israel como el reino de Judá. Los dos han experimentado
la disciplina, la corrección del Todopoderoso. Y claramente Él está diciendo en este momento que no dejará impune a su pueblo. Llevará a cabo la disciplina, pero final de cuenta recuperará a su pueblo cuando termine ese tiempo que ha designado a las naciones. ¿Saben ustedes de que desde el año aproximadamente 605 antes del Mesías, Judá no tuvo más rey? Y menos las 10 tribus, porque fueron dispersadas en Asiria. Y no se sabe más acerca de esas 10 tribus. Lo que sí sabemos es que el Eterno posee el ADN de esas tribus. Y cuando llegue el momento, Él reunirá a esa nación para poder entonces mostrar a las naciones acerca de su plan perfecto que tiene preparado. Pero aquí tenemos entonces que desde ese tiempo, desde el año 722, en el tiempo de Asiria, desde el año 605, en el tiempo de los babilonios, no ha habido más rey sobre Israel o sobre Judá. Cuando los judíos regresan de la cautividad babilónica, estaban sujetos bajo el imperio medo-persa y después continuaron con el imperio griego y finalmente terminan con el imperio romano hasta la destrucción del segundo Bet Hamikdash. De manera pues que Israel no ha tenido rey más hasta ese tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo volverá pues Israel a tomar su lugar? ¿Cuál es el día del Todopoderoso? Encontramos dos pasajes, primeramente en el Evangelio de Lucas. Aclaro, uso este término solamente para que ustedes también vayan asociando la Besorá. En hebreo se dice Besorá, que en español se traduce las buenas noticias. Así que las buenas noticias que encontramos en Lucas capítulo 21, versículo 24. Y dice, caerán todo a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Así que el Eterno ha otorgado el derecho de gobernar el mundo a las naciones. Las naciones que en hebreo se dice Goim, son las que tienen el control de todo el mundo hoy en día, sobresalen en el gobierno. Pero llegará el tiempo en que una vez más Israel llegará a ser una nación poderosa, una nación con un rey. En este caso, pues, hemos estado comentándoles que el Eterno le ha otorgado el derecho de reinar a Yeshua HaMashiach. Ahora, vamos a ver también la carta a los romanos. Vamos a ver también, es Besorá. También les dije que esta carta se llama Evangelio a los romanos. Vayamos entonces en el capítulo 11. En el capítulo 11 de Romanos, en los versículos 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y así
todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados. Hasta aquí la lectura. Entonces, una vez más encontramos un pasaje paralelo a Lucas. Lo que podemos ver, lo que podemos observar entonces es el propósito del Eterno con Israel. En este momento las naciones controlan el mundo. Bueno, alguien puede comentar, alguien puede decir, ¿y qué de Israel en el año 1948? ¿No es acaso el cumplimiento profético que ha sucedido? Bueno, yo quiero decirles que tiene primer ministro Israel en este momento, no tiene rey. Entonces, por lo tanto, no cumple con esta característica. El hecho de que no sea un plan del Eterno, el hecho de que Israel no llega bajo la autoridad del Todopoderoso y con la presencia de Mashiach, no lo podemos considerar entonces como un hecho. Tenemos que esperar la llegada de Mashiach para que ponga en orden este asunto de la recuperación de todas las tribus de los hijos de Israel. Por lo tanto, entonces, vemos que las naciones siguen controlando hasta que llegue ese tiempo que el Eterno ha marcado, el fin del gobierno del mundo, para traer entonces el reino de Mashiach. Muy bien, vamos así continuar ahora con el libro de Joel, capítulo 2. Vayamos al libro de Joel, en el capítulo 2. Tenemos los versículos, solamente el primer versículo, 31. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Eterno, grande y terrible. Encontramos pues la manifestación de la naturaleza. Vemos cómo el Eterno está mostrando a Joel para dar a conocer sus planes en el día final. El día que el Eterno tiene establecido. Lo que podemos ver es un cambio cósmico. Es decir, vemos aquí que el sol se convertirá en tinieblas. Y en segundo lugar, encontramos también la luna en sangre. Esto va a suceder antes que venga el día del Eterno. Tenemos nosotros que ir observando, tenemos que ir con mucha cautela, usando el Tanaj para ir entonces entendiendo el futuro. En el libro de Génesis capítulo 1, quiero invitarles para que busquen conmigo en el capítulo 1 y vamos a ver los versículos 14 hasta el versículo 18. Y dijo el Eterno, y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales y para las estaciones y para días y años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche. Y puso Elohim las estrellas en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra y para regir durante el día y la noche.
y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Elohim que estaba bien. El primer versículo es 14. Encontramos estas observaciones. Primero, lo que nos dice: haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche. Número 1. 2. Sirvan para señales. Número 3. Para las estaciones. Y número 4. Para días y años. Este es el propósito del Eterno con respecto a las lumbreras. El Eterno ha fijado el sol, la luna, las estrellas, no solamente como lumbrera mayor, como lumbrera menor, sino también como señales. El Eterno ha fijado su propósito en estas lumbreras para dar a conocer señales que estarán dando aviso en que los días finales se acercan. Aparte que nosotros entendemos que es importante las estaciones del año, sabemos que también a través del sol y la luna podemos entender el día, el año, los meses, pero también tiene un propósito: dar a conocer las cosas que el Eterno tiene ya preparado para los últimos días, para avisar, para darnos a conocer en qué momento se aproxima el día del Todopoderoso. Eso es lo que entonces encontramos en el libro de Joel. En el libro de Joel que hemos leído dice: el sol se convertirá en tinieblas. Y luego dice: y la luna en sangre, antes que venga el día del Eterno grande y terrible. Así que está latente, está pendiente pues lo que el Eterno tiene reservado para los días finales. Hay un principio de días y hay un final de días. Y esto es lo que el Eterno está pronunciando a través de su palabra. Ciertamente hoy en día hay tantas filosofías dadas a través de las religiones. Todas las religiones dan una profecía muy peculiar. También encontramos la filosofía de la ciencia, del humanismo. Es decir, están dando los pormenores de lo que será en el año 2050, en el año 2100, en el año 2500, y podemos decir, la ciencia ha rebasado esos límites y está llegando diciendo, el año 3000 será así. Independientemente del mundo secular, de su filosofía y del humanismo, tenemos nosotros la parte del Todopoderoso, lo que el Todopoderoso nos enseña a cada uno de nosotros. He ahí también la sabiduría que debemos nosotros de tener, la convicción que debemos nosotros crear en nosotros y decir, me reservo ¿a cuál? ¿A la ciencia? ¿Al humanismo? ¿A las religiones? ¿O a la escritura del Todopoderoso? A partir de hoy tenemos nosotros que entender, debemos de crear una convicción en nosotros mismos. Y no es posible que estemos luchando con una diversidad de opiniones. No es posible que
nosotros tengamos que albergar un poco de ciencia, un poco de las religiones, un poco del humanismo y un poco del eterno. Tenemos que crear conciencia en esto. Tenemos que tener una convicción. Así como Elías habló a los falsos profetas entre el reino de Acab. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Si el Eterno es Elohim o si Baal es Elohim. Tenemos nosotros entonces que hacer conciencia de esto. Tenemos que depender del Todopoderoso en cuanto al tiempo final. Y quiero ahora terminar con 3 capítulos que son muy importantes. Primeramente tenemos Zacarías capítulo 12. Carga del Eterno sobre Israel. Así dice el Eterno, quien extendió los cielos, echó los cimientos de la tierra, formó el espíritu del hombre en su interior. He aquí, yo convierto a Jerusalén copa embriagadora para todas las naciones en derredor. Pero cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados, aunque se junten contra ella todas las naciones. Aquel día, dice el Eterno, heriré a todo caballo con pánico y a todo jinete con locura, pero abriré mis ojos sobre la casa de Judá, mientras hiero con ceguera a todo caballo de los gentiles. Entonces los caudillos de Judá dirán en su corazón, nuestra fortaleza son los habitantes de Jerusalén. Gracias al Eterno Sebaot, su Elohim. Aquel día pondré a los caudillos de Judá como brasero encendido entre la leña, como antorcha de fuego entre las gavillas. Pues devorarán a diestra y a siniestra a todos los pueblos vecinos. Jerusalén será otra vez habitada en su mismo asiento, en Jerusalén. Pero el Eterno salvará primeramente las haciendas de Judá, para que la altivez de la casa de David y de los habitantes de Jerusalén no se exalte sobre Judá. Aquel día el Eterno será escudo al habitante de Jerusalén. Aquel día el más débil de entre ellos será como David, y la casa de David será como Elohim, como el ángel del Eterno delante de ellos. Aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito. Se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra se lamentará, cada familia aparte, la familia de la casa de David por separado, y las mujeres aparte, la familia de la casa de Natán por separado, y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Leví por separado, y sus mujeres aparte, la familia de Simei por separado, y sus mujeres aparte, todas las familias restantes, familias por familia, por separado, y sus mujeres aparte. Quiero resumir este capítulo en 2 partes. Lo primero es restablecer a Jerusalén como la capital de las 12 tribus. Es lo primero que hará el Eterno en el tiempo final. Segundo lugar,
lo que hará el Eterno es abrir el entendimiento del pueblo judío, porque ciertamente hoy en día hay una lucha muy grande en relación al concepto que ellos tienen con relación a Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach vino hace 2000 años en la tierra de Judá. La Besorá describe que efectivamente Yeshua cumplió las características mesiánicas. Mas, sin embargo, la mayoría del pueblo no lo reconocieron. Y desde ese entonces se marcó una división de no reconocerlo como Hamashiach de Israel. Se difundió, se dio la instrucción cuando sucedió la resurrección. En ese momento se difundió la idea de que no había resucitado. Y ese concepto ha estado vigente, latente durante estos 2000 años. Pero lo que tenemos aquí, en este pasaje de Zacarías, es que en ese momento cada familia lamentará, cada familia llorará por lo que sucedió hace 2000 años, de que sus antepasados no lo habían reconocido como tal, y ahora pues en su manifestación lo único que harán es reconocerlo y lamentar. Eso es lo que entonces encontramos en el capítulo 12, la recepción que el pueblo judío le dará a Yeshua HaMashiach en el tiempo final. Ahora tenemos también en el capítulo 13, aquel día dice, habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación y las aspersiones. Aquel día, dice el Eterno Sebaot, haré cortar de esta tierra los nombres de los ídolos y no será invocado más. Y haré desaparecer de esta tierra a sus profetas, al espíritu que los contamina. Y sucederá que si alguno vuelve a profetizar, los mismos padres que lo engendraron le dirán, no vivirá, porque hablaste falsedad en nombre del Todopoderoso. Y su mismo padre y su misma madre lo traspasarán cuando profetice. Aquel día, esos profetas se avergonzarán de sus visiones, profecías, y nunca más se vestirán de mantos vellosos para engañar. Dirá, no soy profeta, sino labrador de tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿y qué heridas son estas en las manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de los que me aman. Oh espada, levántate contra mi pastor, contra el hombre compañero mío, dice el Eterno Sebaot. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y volveré mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice el Eterno, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán. Pero la tercera quedará en ella, y esa tercera parte la haré pasar por el fuego, y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará mi nombre, y yo le responderé, y diré, es mi pueblo, y él dirá, el Eterno es mi Elohim. Ahora, en resumen sobre este capítulo, tenemos que ver que hay un remanente. En el tiempo que Yeshua HaMashiach estuvo aquí en la tierra hace 2000 años, no todo fue negativo. Ciertamente en los días de Yeshua había varios partidos. El partido de los fariseos,
el partido de los saduceos, el partido de los esenios y la presencia de Yeshua HaMashiach. No todos negaron a Yeshua. Hubo un remanente que estuvo presente desde ese tiempo y hasta hoy sigue habiendo un remanente biológico de parte del Todopoderoso. Posiblemente no todos estén en Jerusalén. Pueden estar establecidos en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, en México, en diferentes partes del mundo. Hay judíos biológicos que reservan y conservan la emuná en Yeshua HaMashiach. Por eso entonces el Eterno está hablando esta profecía. Claro que Yeshua fue herido porque Él era el pastor, el siervo, el representante legal del Todopoderoso. Y llegará ese momento en que una vez más el Todopoderoso reunirá el remanente, lo establecerá en Jerusalén. Esto es entonces lo que podemos encontrar en el capítulo 13. Y finalmente vamos a terminar con el capítulo 14. He aquí el día del Eterno viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será conquistada, y las casas serán saqueadas, y violadas las mujeres, y la mitad del pueblo irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después el Eterno saldrá, combatirá contra aquellas naciones, como cuando combate en el día de la batalla. Aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, que está enfrente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos será partido por el medio, quedando un grande valle de levante al poniente, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y el valle de Hinnom quedará bloqueado, porque el valle entre los dos montes llegará hasta Sal. Y vosotros huiréis como cuando el terremoto en tiempo de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Eterno mi Elohim con todos sus santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido por el Eterno, que no será ni de día ni de noche, sino que al anochecer seguirá habiendo luz. Y aquel día acontecerá también que de Jerusalén saldrán aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la mitad hacia el mar occidental, y en verano y en invierno. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno, y uno su nombre. Todo el país se allanará, desde Jeba hasta Rimón, Negev. Jerusalén será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta la puerta antigua y la puerta de ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta el lagar de rey, y habitarán en ella. Nunca más serán anatema, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que el Eterno herirá a todos los pueblos que combatieron contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá cuando aún estén con vida, y se consumirán en la cuenca sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y aquel día cundirá entre ellos un pánico tal de parte del Eterno, que cuando alguno agarre la mano de su camarada
el otro volverá su mano contra él. Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones vecinas, oro y plata e innumerables vestidos, los caballos, mulos, camellos, asnos, todas las bestias que haya en los campamentos sufrirán el mismo castigo. Y sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el Rey, ante el Eterno Sebaot, y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos, es decir, Sucot. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el Rey, el Eterno Sebaot, no vendrá lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube y no se presente, tampoco la habrá sobre ellos. Vendrá la plaga con que el Eterno herirá a las naciones que no suban a celebrar a la solemnidad del Sucot. Tal será el castigo de Egipto y castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la solemnidad de Sucot. En aquel día, aún las campanillas de los caballos llevarán grabado Kadoshim, Kadosh al Eterno, y las ollas en la casa del Eterno serán como los tazones delante del altar. Toda olla en Jerusalén y en Judá estará consagrada al Eterno Sebaot, y todos los que sacrifiquen acudirán, los tomarán, cocinarán en ellas, y aquel día no habrá más mercaderes en la casa del Eterno Sebaot.